Bueno, lo primero de todo quiero dar las gracias a la asociación por darme esta oportunidad de poder venir aquí y compartir mi experiencia de Ramadán y de paso, pues bueno, conoceros, ¿no? Veros las caras a todos y pasar el día de Ramadán y el ayuno de una manera diferente, ¿no? Y especial. Bueno, como bien ha dicho el hermano, mi nombre es Aisha y yo soy española, musulmana regresada o conversa. Hay gente que no le gusta mucho el término de conversa, a mí me da igual, vamos, realmente. Nada, hace aproximadamente eso, 1 año y medio, no llega a los 2, empecé el camino en el Islam y la verdad es un camino que no tiene vuelta atrás, del que no me arrepiento y que agradezco muchísimo, ¿no? Me pidieron que hablase de la experiencia de Ramadán porque quizá puede ayudar a muchas personas que sean nuevas musulmanas, que nunca han vivido Ramadán, ¿no? y que quieran, pues bueno, realmente aprovechar este momento. Así que nada, voy a hacer una pequeña introducción en sí de qué es Ramadán y lo que yo considero que es la esencia de Ramadán, y luego pues hablaré ya más en detalle de cómo lo viví yo el año pasado, que fue la primera vez. Y nada, antes de empezar ya lo último, quiero así aprovechar un poco de Strangis para dar la bienvenida tanto a Yasmina como a Eva, que se han hecho musulmanas hace 2 días prácticamente, mashallah, y bueno, y por supuesto a todos los demás por venir a la charla, ¿no? Y nada, bueno, como digo, Ramadán siempre, ¿no? Esto yo creo que es muy conocido por todo el mundo, que Ramadán es uno de los 5 pilares obligatorios del Islam, ¿no? Y igual que el Zakat, la Salat, el Hajj, ¿no? Y el Ramadán. Pero más allá de eso, de ser uno de los 5 pilares, también es un mes sagrado donde tenemos la oportunidad de fortalecer nuestro imán, de acercarnos mucho más a Allah subhanahu wa ta'ala y de buscar el perdón, ¿no? Es como un nuevo comienzo. Es al mismo tiempo un mes que ya Allah subhanahu wa ta'ala así decretó en el Sagrado Corán, concretamente en la Sura Al-Baqarah aparece mencionado muy en detalle. Y bueno, voy a leer exactamente los 2 versos donde se habla de este mes. La traducción que yo he utilizado en español es la del Sheikh Isa García, ¿vale? Lo digo porque dependiendo de la traducción puede variar un poco alguna palabra y para tener esa referencia. Entonces, bueno, bismillah. Oh creyentes, se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes los precedieron, para que alcancen la piedad. Son días contados el mes de Ramadán. Quien esté enfermo o de viaje y no ayune, deberá reponer posteriormente los días no ayunados. Quienes puedan, pero con mucha dificultad por la vejez, y no lo hagan, deberán alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Pero quien voluntariamente alimente a más de un pobre, será más beneficioso para él. Y ayunar es mejor para ustedes, si supieran. En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Quien presencie la llegada de la luna nueva del mes deberá ayunar, pero quien esté enfermo o de viaje y no ayune deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Dios desea facilitarles las cosas y no dificultárselas. Alaben y agradezcan a Dios por haberlos guiado. Así pues, como digo, el Ramadán y el hecho de ayunar todo el mes no debe verse como algo negativo o como algo dificultoso, sino como un regalo de Allah subhanahu wa ta'ala, una oportunidad que Él nos da para renovarnos y para mejorar nuestra relación con Él. Al mismo tiempo es un momento para purificar nuestras mentes y nuestros corazones y desarrollar nuestro carácter como personas. Hay un hadith auténtico de Al-Bukhari Muslim donde Abu Huraira relata que escuchó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decir que Allah dijo: yo soy como mi siervo espera que sea. Así pues,
En este mes de Ramadán tenemos que creer en Allah más que nunca y en todas las posibilidades, en todo lo que Él puede darnos, y tenemos que realmente coger este mes de Ramadán como un momento lleno de felicidad y de esperanza, ¿no?, de cara hacia el futuro. Hay que pensar, que muchas veces se nos olvida, hay que pensar en las personas que están bajo tierra, que están en los cementerios y que darían lo que sea por volver a vivir, ¿no?, la experiencia, y en cambio nosotros tenemos la oportunidad de nuevo de pasar este Ramadán y tomarlo de la mejor manera, ¿no? No sabemos si este va a ser nuestro último Ramadán. Esto a veces puede sonar un poco dramático, en plan, eres una persona joven, no se espera que vayas a morir, pero es cierto, no sabemos cuándo va a llegar nuestro momento. Así que precisamente por eso este Ramadán tenemos que aprovecharlo al máximo, porque no sabemos si va a ser el último. Hay que tomarlo como un inicio de verdad, como un regalo que Allah nos da para que nos acerquemos a Él y reforcemos nuestro imán. Como decía al principio, este es mi segundo Ramadán. El primero lo pasé el año pasado en Marrakech y la verdad tengo que decir que respecto al año pasado y a este año la experiencia es muy diferente. El año pasado, al ser mi primer Ramadán, yo apenas hacía 6 meses que era musulmana y había muchísimas cosas que no conocía. Ahora tampoco es que sepa todo, ¿vale? Ni mucho menos, pero alhamdulillah tengo más conocimientos de este mes con conceptos básicos como por ejemplo la famosa noche de Laylatul Qadr, ¿no? Que es mejor que 1000 meses. Yo el año pasado no sabía que era la noche de Laylatul Qadr, cuándo era, en qué día, un poco esto. Lo mismo con las oraciones de Tarawih, ¿no? Tampoco sabía pues cuántas rakas había que hacer, nada. Y la verdad fue un mes que lo viví de una manera muy especial, porque el primer Ramadán nunca se olvida, pero fue un mes donde sobre todo tuve un acercamiento familiar con mi familia política, ¿no? Y lo viví pues de una manera como más inocente. Este año, en cambio, está siendo un mes muy de introspección, muy personal, de crecimiento interior, y doy gracias por eso, alhamdulillah, porque pienso que todos los ramadanes no son iguales. Como decía, cada ramadán puede ser el último, y precisamente por eso la experiencia cada año podemos vivirla de una manera diferente y nueva, para, bueno, lo que tengamos pendiente, que no hayamos conseguido, pues inshallah en este mes retomarlo. El año pasado aprendí una cosa muy importante a raíz de mi experiencia en Ramadán, y es el concepto de unión, de umma, ¿no?, de comunidad. Recuerdo especialmente con mucha ilusión las últimas 10 noches de Ramadán, y uno de los días que fui a la mezquita de la Kutubía con mi marido haciendo tarawih, llegó una mujer con el niqab. Llegó tarde y se puso a mi lado, así como dándome un poco un empujón, ¿no?, en el momento, bueno, las prisas por querer incorporarse al rezo. Y subhanallah, al acabar de rezar, ella se dio cuenta que a mí como que me sorprendió ese gesto, y se quitó el niqab. Se quitó el niqab y me miró y me dijo que lo sentía, que tal, ¿no? Obviamente yo en ese momento me resultó muy impactante el grado de confianza de llegar a quitarse el niqab para hablar conmigo y para pedirme perdón por algo que realmente no tenía que pedir perdón, ¿no? Estábamos haciendo la oración en comunidad y bueno, simplemente era por una cuestión de espacio. En ese momento yo volví a casa con la idea, ¿no?, clave de que una de las cosas que dan esa magia, ese toque especial a Ramadán, es el tema de vivirlo en comunidad, ¿no?, y de desear lo mejor para el hermano o hermana. El hecho de poder hacer la oración todos juntos, tener todos los mismos objetivos al fin y al cabo, ¿no?, que es mejorar nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala, es una cosa maravillosa que, aunque debemos hacer todo el año, en Ramadán como que se potencia más, ¿no? El resto del año tendemos con nuestra vida pues a ir de otra manera, y a veces nos olvidamos un poco de la persona que tenemos al lado, ¿no? Alhamdulillah, Ramadán también está para eso, para que mejoremos nuestra empatía, nuestra comprensión,
para que tomemos un poco más de conciencia de que al final todos somos hermanos y hermanas y nos debemos un mínimo de respeto y de atención y de cariño, ¿no? Da igual que tu hermano sea musulmán o no musulmán, todos somos creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esta es otra de las cosas que enseña el Islam, ¿no? El tema de la convivencia con respeto y armonía al final entre todos. La libertad de credo, bueno, ya lo sabemos, ¿no? En el Corán, Allah guía a quien quiere y desvía a quien quiere, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propio proceso, su propio camino, y lo que hay que hacer es simplemente pues tender una mano a la persona que tengamos al lado si realmente lo necesita. Como decía, este Ramadán lo estoy viviendo de una manera muy diferente al año pasado y quería pues terminar esta breve charla dando algunos consejos para poder aprovechar al máximo el mes. El primero de ellos, bueno, yo creo que es básico, ¿no? Es el tema de hacer la oración. Me he encontrado con personas que lo tienen muy difícil ahora por sus horarios y tal en Ramadán, pero hay que hacer el esfuerzo, de verdad. La oración es, bueno, como dice Yasmin Wahed, es el oxígeno que necesitamos, ¿no? A nivel espiritual. Y ahora en el mes de Ramadán es cuando más estrictos tenemos que ser con esto. También, por supuesto, para las personas que estén muy ocupadas en Ramadán, por trabajo y demás, el tema de hacer dhikr. El hacer dhikr lo podemos hacer en cualquier momento, no necesariamente tenemos que estar purificados, con lo cual, mismamente en el trayecto desde casa al trabajo o por la noche, podemos hacer dhikr. También el hacer actos de caridad. Como digo, no estoy diciendo nada nuevo que no sepamos, ¿no? O sea, todo esto nos lo enseña el Islam, que tenemos que hacerlo. Pero como digo, en el mes de Ramadán hay que potenciarlo todo lo que podamos. Es un mes, como digo, un regalo realmente, y hay que saber pues aprovecharlo, inshallah. Así que nada, como digo, es un momento, yo creo, principalmente de reforzar lo que se conoce en árabe como la taqwa, ¿no? El tener conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala, y también el reforzar o aprender o interiorizar el concepto de tawakkul, el tener plena confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y en los planes que tiene para nosotros. Pienso que el tener taqwa y tawakkul es fundamental para seguir adelante en el día a día, y ahora Ramadán es el mejor momento para hacerlo. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado la charla. Esta es como mi aportación en el mes de Ramadán, y nada, Ramadán Mubarak a todos. Espero que paséis muy bien este mes, inshallah, y que Allah os recompense con lo mejor, tanto en esta vida como en la siguiente.